Buenos días, soy Pilar Astier, médica de familia del Centro de Salud de Universitas, miembro de la Comisión de Seguridad del Paciente de Zaragoza 123 Calatayud de atención primaria, profesora asociada de la Facultad de Medicina y también miembro del Grupo de Calidad y Seguridad de Medicina de Familia de la Sociedad Española de Medicina de Familia SENFIC, de la Sociedad Española de Calidad y de WONCA, que es la Organización de Médicos de Familia Mundial. Os voy a hablar de la seguridad del paciente, propuestas de acción y lo que es el funcionamiento de la Comisión de Seguridad. Cada día cuando llegamos al centro de salud, todos nosotros queremos hacer lo que hay que hacer a quien hay que hacérselo de forma correcta desde el primer contacto y evitando generar daño, con satisfacción del paciente y haciendo un uso eficiente de los recursos. Es decir, queremos prestar la mejor calidad asistencial posible. Sin embargo, no en todo momento podemos dar ese nivel de calidad asistencial y en general pues, nuestra atención se sitúa en cumplimiento con los estándares, con una atención normal, con imperfecciones, incidencias y a veces el paciente escapa el daño. Por tanto, consideramos que la seguridad es el mínimo de calidad que debemos conseguir. El sistema sanitario tiene numerosos riesgos asistenciales, ¿no? Los propios del paciente, los de la organización, y muchas veces estas situaciones de riesgo no llegan a producir daño en el paciente, pero en otras ocasiones sí. Y dada la cantidad de contactos que en atención primaria tenemos, no sabemos qué pacientes van a ser los que se van a ver afectados por estos problemas de seguridad. Por ejemplo, pues un día enfermería está atendiendo a María, que es una mujer de 84 años, que viene a su seguimiento de hipertensión y diabetes, pero le duelen las rodillas. Ella ha probado la medicación de su marido, el aciclofenaco, y le ha ido muy bien. La enfermera pasa a nuestra consulta y nos pregunta si María puede tomar ese aciclofenaco. Nosotros estamos viendo a otro paciente y no estamos en la historia de María, pero recordamos que María está por la tensión y que además tiene un problema renal. Y le sugerimos que en lugar de aciclofenaco, pues que tome metamizol, ¿no? La paciente desconoce que el metamizol es igual que el nolotil y nosotros no hemos podido consultar la historia clínica electrónica y por tanto no le podemos avisar de que ella es alérgica. Va a la farmacia, recoge la receta y se toma la medicación, tiene un shock anafiláctico y la paciente es atendida por el 061. Teníamos varios riesgos en esta atención, pues el uso de medicamentos, ¿no? Las alergias, las interrupciones, llamadas, preguntas, el paciente y su lenguaje, son riesgos que surgen en distintas fases del sistema. Por ejemplo, en la organización de la atención, el riesgo en el tratamiento del dolor y las comorbilidades, o el riesgo de las interrupciones en las condiciones de trabajo, o bien fallos de nuestra propia actividad, pues omisiones, distracciones, no hemos consultado las alergias, no hemos consultado la historia clínica, y esto lleva a que todos estos riesgos al final puedan llevar a que María sufra un evento adverso, y es un daño relacionado con la atención que nosotros le hemos dado, con la recomendación de tratamiento que le hemos dado. Por ello, dentro de las dimensiones de la calidad asistencial, la efectividad, accesibilidad, equidad, eficiencia, satisfacción, dijéramos que la dimensión más importante es garantizar la seguridad del paciente. Esta garantía de seguridad se ha convertido en un lema de política sanitaria. La OMS declara la atención segura como aquella que se presta con ausencia de daño innecesario en el curso de la atención sanitaria, y es una estrategia política sanitaria, desarrolla programas de seguridad del paciente cada institución sanitaria y un compromiso ético, deontológico y de calidad de los profesionales en nuestra práctica clínica de cada día. Esta atención libre de daños supone desarrollar sistemas sanitarios, una atención primaria encaminada a reducir la probabilidad de que aparezcan fallos y errores, aumentar la probabilidad de detectarlos cuando ocurren y sobre todo mitigar sus consecuencias. Es decir, realizar una gestión de riesgos, una gestión de calidad. ¿Por qué esta gestión de riesgos, esta gestión de calidad? Los propios sistemas, como bien definía James Reasons
psicólogo que se dedicó a analizar los riesgos de las organizaciones complejas. En su teoría del queso suizo, las organizaciones complejas desarrollan barreras para evitar que los riesgos supongan incidentes o daño. Estas barreras son la formación, son los protocolos estandarizados de trabajo, son barreras físicas o electrónicas, pues para no poder prescribir un medicamento del que el paciente es alérgico, o supervisiones en una tarea. Sin embargo, no todas las barreras son perfectas y estas barreras tienen deficiencias, tienen fallos, tienen agujeros, y a través de los diferentes agujeros que tienen estas barreras, estos riesgos pueden generar daño en los pacientes. Y esta realidad del daño, de evitar el daño, es un concepto que ya viene desde el juramento hipocrático, ¿no? En el juramento hipocrático la primera intención es no hacer daño con nuestra actuación. Y en el año 1999 la Comisión de Calidad del Instituto de Medicina de Estados Unidos, motivada por el Congreso americano, deciden hacer un informe que refleje el error generado por el daño de la atención sanitaria que se presta, ya que es la 8ª causa de morbimortalidad en Estados Unidos en ese año. El informe se llama Errar es humano, y en este concretan la falibilidad de los profesionales sanitarios, promueven la cultura de la seguridad del paciente como una cultura con visión sistémica que evita atribuir la culpa a una persona concreta, al último que le ha dado al botón, y sobre todo nos instan a los profesionales sanitarios a hablar, notificar y aprender de los errores que han ocurrido para reducir la probabilidad de que se repitan. Esto ocurre en 1999 y en el 2013, cuando se vuelve a hacer otro estudio que es publicado en el British Medical Journal, el error relacionado con la atención sanitaria y el daño que genera se ha convertido en la 3ª causa de muerte entre los ciudadanos americanos. Por tanto, tenemos que seguir trabajando en mejorar esta seguridad del paciente. ¿Y qué hemos hecho en estos 23 años? Bueno, en estos 23 años se han hecho numerosos estudios, los países han desarrollado estrategias de seguridad del paciente, pero en general estas estrategias han venido inspiradas por los trabajos realizados en la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud crea la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente y lanza diferentes retos a las organizaciones sanitarias. El reto del lavado de manos, el reto del listado de verificación para una cirugía segura, para un parto seguro, el reto de la medicación sin daño, recomendando trabajar con especial interés en pacientes polimedicados, en las transiciones asistenciales y en aquellas situaciones de riesgo motivadas por medicaciones de estrecho rango terapéutico o por pacientes de riesgo. También ha diseñado un currículum para la formación de los futuros profesionales sanitarios en seguridad del paciente. Ha promovido diferentes buenas prácticas o prácticas seguras, promoviendo la identificación unívoca del paciente en las actuaciones sanitarias, la comunicación estandarizada en los traspasos de pacientes, las medicaciones de aspecto y sonoridad igual, establecer unos mecanismos para diferenciarlas, las jeringuillas de un solo uso, el control de las concentraciones de soluciones de electrolitos, evitar errores de conexión de catéteres, realizar el procedimiento correcto en el lugar correcto del cuerpo, asegurar la transición de los pacientes con una medicación segura y mejorar la higiene de manos. También facilitar sistemas de notificación de estos incidentes de seguridad del paciente para facilitar su análisis y aprendizaje. En concreto, en relación con atención primaria, ha promovido la elaboración de 9 informes que tratan sobre los principales errores administrativos en atención primaria, los errores relacionados con el proceso diagnóstico, con el uso de la medicación, cómo implicar a los pacientes en su propia seguridad, considerar los problemas de los factores humanos para trabajarlos como la comunicación,
el uso de las herramientas de tecnología de la información y comunicación y los posibles errores que puede generar su uso, la consideración de la multimorbalidad como un riesgo importante de los pacientes, vigilar las transiciones asistenciales y la educación y la formación. Como hito más importante, en mayo del 2021, la Organización Mundial de la Salud lanza el Plan de Acción Mundial de Seguridad del Paciente 2021-2030 hacia la eliminación del daño evitable, que tiene por misión un mundo en el que nadie sufra daño por la atención sanitaria y cada paciente reciba una atención segura, respetuosa en cada momento y cada lugar. Para ello, impulsa políticas, estrategias y acciones que se basan en la evidencia científica, en las experiencias de los pacientes, en el diseño de sistemas seguros y siempre de forma colaborativa entre organizaciones sanitarias, gobierno, de tal manera que eliminemos todas las fuentes de riesgo evitable y daño a los pacientes y a los trabajadores sanitarios. Involucra a diferentes niveles de las organizaciones sanitarias y considera 7 objetivos prioritarios. Por un lado, el diseñar políticas que eliminen el daño evitable, facilitar sistemas de alta fiabilidad, promover la seguridad en los procesos de atención, facilitar la implicación de los pacientes y familias en su seguridad, educar y formar en habilidades de seguridad del paciente a los trabajadores sanitarios, aprender, investigar e implementar nuevas modalidades para la gestión de riesgos y todo ello realizarlo de una manera sinérgica, colaborativa y solidaria a nivel mundial. ¿Y qué hemos hecho en España? Bueno, pues en España se han hecho numerosas actividades desde el año 2007, en el cual en el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, la 8ª estrategia era mejorar la seguridad del paciente en el sistema nacional, que posteriormente tuvo un desarrollo más amplio con programas específicos como la identificación unívoca de paciente, las pulseras de identificación, higiene de manos, que después cada comunidad autónoma fue desplegando en sus servicios de salud para luego generar una nueva estrategia que ha terminado recientemente, la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud 2015-2020. Esta estrategia tiene diferentes líneas de actuación, entre ellas el promover la cultura de seguridad del paciente y la formación, la participación de los pacientes, promover un sistema de notificación y aprendizaje de incidentes de seguridad del paciente, garantizar que en todas las organizaciones sanitarias se promueven prácticas seguras en el punto de atención, investigar cuáles son los incidentes de seguridad del paciente más frecuentes en los diferentes niveles asistenciales, en hospital, atención primaria, residencias sociosanitarias y también promover la colaboración internacional para la mejora de seguridad del paciente en todos los entornos. Esta estrategia nacional permitió realizar varios estudios, entre ellos el estudio ENEAS, en el que se describen los eventos adversos en la hospitalización, que se sitúan en torno al 9,3% de los ingresos hospitalarios, el estudio APEAS, que nos habla de la incidencia de incidentes de seguridad del paciente en atención primaria, que suceden 11,18 incidentes por cada 1000 consultas, y el estudio ARCAS, de estudio en residencias sociosanitarias. Atendiendo al tipo de incidentes de seguridad del paciente, observamos que la medicación tiene un papel fundamental en la aparición de incidentes de seguridad del paciente. Sin embargo, nos queda por profundizar en el ámbito de los errores diagnósticos, de la organización de los cuidados y también conocer, en el caso de atención primaria, cuáles son los incidentes de seguridad del paciente que se producen en el entorno cercano al paciente, en su domicilio. Por tanto, podemos concluir que en atención primaria, 1 de cada 100 pacientes atendidos en atención primaria puede sufrir un evento adverso y que además el 70% son evitables. Parece una cifra pequeña, pero si consideramos que cada médica de familia vemos aproximadamente
visitamos aproximadamente 200 pacientes por semana, esto nos supone que pueden ocurrir 2 eventos adversos por semana en nuestras consultas. ¿Y cuáles son las circunstancias que hacen que en atención primaria ocurran estos incidentes de seguridad del paciente? ¿Cuáles son los riesgos? Comparando con el entorno hospitalario, que es un proceso controlado, el entorno ambulatorio de atención primaria tiene un menor control del proceso de atención. Por otro lado, el contexto del paciente en atención primaria se fundamenta en la autogestión de los cuidados, en el desarrollo de esos cuidados en domicilio, en la comunicación y tomas de decisiones compartidas, en promover la adherencia de la medicación y a los hábitos de salud. También está el punto del equipo de atención primaria. Somos equipos multidisciplinares que tenemos diferentes perspectivas, diferentes maneras de comunicar, y en la organización del trabajo, cómo coordinamos la transición del paciente entre los diferentes niveles asistenciales, cuando es una atención programada, cuando es una atención urgente, cuando es una demanda espontánea no programada, la presión asistencial, el tiempo del paciente. ¿Y qué incidentes pueden ocurrir? Pues bueno, tenemos a María, que es una mujer de 66 años, que refiere que mientras desayunaba había notado una visión doble, que tenía sensación de mareo, es derivada al hospital, tiene una tensión de 202/120 y parece que ha sido un accidente cerebrovascular transitorio. La paciente además refiere que había dejado de tomar el tratamiento para la tensión porque le hacía orinar mucho y le limitaba sus actividades diarias. Por otro lado tenemos a Jaime, un señor de 78 años que ha sido dado de alta en el hospital con un diagnóstico de novo de diabetes mellitus y al que se le ha puesto insulina y antidiabéticos orales. La familia acude al centro a buscar agujas y a los 4 días ponen un aviso porque el paciente tiene malestar general y vómitos. Se realiza una glucemia que es muy alta y al interrogar al paciente declara que como no sabía manejar bien la pluma de insulina, pues que había dejado de ponérsela y que solo se tomaba las pastillas. Esto también es un incidente de seguridad del paciente serio. Atención primaria reinicia la insulinización, se explica la técnica, se hace seguimiento estrecho al paciente. Por tanto, el entorno y el contexto del paciente hacen proclives estas situaciones de inseguridad. Está el trabajo en equipo y la continuidad asistencial. Imaginaros que ha habido una atención urgente en vía pública y una carga cardiorrespiratoria. Salimos con el maletín de urgencias, el DESA, y al colocarlo no están las pegatinas. Intentamos hacer maniobras manuales, pero tras 20 minutos que llega al servicio de emergencias, el paciente no responde a la reanimación cardiopulmonar avanzada. Tenemos también a una mujer de 20 años, que además es fumadora, que lleva un tratamiento con anticonceptivos orales, que le diagnostican un esguince de tobillo y que es dada de alta a domicilio. Nos solicita la baja laboral por teléfono y a los 5 días consulta por aumento de edema y dolor en la pierna. La valoramos y comprobamos que es una trombosis venosa profunda. Se deriva a urgencias para confirmar el diagnóstico y se inicia tratamiento anticoagulante. En estos 2 casos son incidentes en los cuales pues, los factores latentes han estado relacionados con la gestión de recursos en el equipo, con considerar los riesgos de los pacientes. ¿Y qué nos dice el sistema de notificación de eventos adversos en atención primaria? Pues nos dice que en efecto la medicación, la organización de los cuidados, como hemos visto en el caso de la joven con una trombosis venosa profunda o del paciente diabético, el tratamiento, otros procesos administrativos, la coordinación entre niveles asistenciales, las pruebas diagnósticas, son situaciones en las que ocurren incidentes de seguridad del paciente y de las que debemos empezar a gestionar los riesgos. La literatura nos confirma esta realidad. En atención primaria debemos trabajar sobre el uso seguro de la medicación, sobre el proceso diagnóstico por retrasos, por falta de diagnóstico y de registro de los diagnósticos, atención en las transiciones asistenciales de cara a dar continuidad de los cuidados y a dar seguridad en la atención que estamos dando, y también a la gestión del resultado de pruebas,
porque no se notifican adecuadamente las situaciones de resultados anómalos o no hacemos un seguimiento adecuado de los mismos. ¿Y qué gestión de riesgos podemos proponer en atención primaria? Pues en primer lugar, la prevención. La prevención de que ocurran incidentes de seguridad del paciente son las prácticas seguras. Bueno, prácticas seguras como es identificar unívocamente al paciente, hacer un buen control de las infecciones relacionadas con los cuidados, si hacemos cirugía menor, tener un listado de verificación, vigilar los cuidados en relación con las caídas y el manejo de úlceras a presión en domicilio, participación de los pacientes en su seguridad, empoderar a los pacientes que llevan medicaciones de alto riesgo como Sintrom, como insulina o que tienen alergias para que ellos proactivamente lo expliquen, ser cuidadosos en la coordinación de los cuidados entre niveles asistenciales, hacer un uso seguro de los medicamentos, particularmente en los pacientes que toman numerosas medicaciones, que pasan de hospital a primaria y de primaria a hospital o a residencias sociosanitarias, que tienen una situación de riesgo, o bien la utilización óptima de los antibióticos evitando resistencias antibióticas, ¿no? Tenemos también prácticas seguras que vamos a tener que ir implementando poco a poco porque hemos incorporado nuevos procedimientos como son las consultas telefónicas, como es la renovación no presencial de la medicación, como son la transferencia de pruebas diagnósticas a la historia clínica electrónica, garantizando una identificación correcta, y la progresiva incorporación de procedimientos invasivos como la cirugía menor, la crioterapia, los kits de sondajes urinarios, todo esto requiere una garantía de verificación de los pasos que vamos dando para reducir el riesgo que pueda generar un daño para el paciente. Y esta gestión proactiva en los equipos de atención primaria la hacemos definiendo el mapa de riesgos de un centro. Este mapa de riesgos lo podemos identificar a través del registro de incidencias de los procesos asistenciales, que vienen a ser las situaciones de casi error. Pues si hemos tenido un problema de identificación de muestras o de pruebas, si hemos identificado en los encuentros entre el paciente y el profesional que no están registradas las alergias, si en el uso de la medicación hemos detectado medicaciones que el paciente no toma adecuadamente en dosis o en forma de tomarlo, si tenemos bien dotada la sala de urgencias para cualquier incidencia, qué reclamaciones nos hacen los pacientes y si eso afecta a su seguridad, qué detectamos en los domicilios, qué nos cuentan las farmacias de la zona, qué nos cuenta el Consejo de Salud. Eso permite definir el mapa de riesgos de un centro de salud. Siempre que incorporemos un procedimiento técnica nueva, debemos analizar cómo lo vamos a poner en marcha y para esto utilizar las herramientas apropiadas como es el análisis modal de fallos y efectos, que aunque tiene un nombre muy rimbombante, no viene a ser más que un proceso lógico de describir gráficamente el proceso que vamos a hacer, pues por ejemplo, retomar las espirometrías en el centro de salud, identificar qué fallos y efectos puede tener, por ejemplo, el hecho de que los pacientes deban traer su cámara si es preciso, si no podemos esterilizar la cámara que utilizamos para broncodilatación, comprender que el paciente comprenda adecuadamente las condiciones en que debe llegar a la espirometría, priorizar qué riesgos debemos considerar, pues si el paciente tiene alguna enfermedad cardíaca, si ya llevaba inhaladores previos, si tiene dificultades respiratorias para poder hacer bien la técnica y planificar las acciones preventivas, pues dar una hoja informativa adecuada para el paciente, comunicar a los profesionales que están en la cadena de solicitud lo que debe recordar para que cuando el paciente llegue a hacerse la técnica pues consigamos reducir al máximo los riesgos, la técnica se haga adecuadamente y el paciente no sufra ningún daño secundario al haber hecho el procedimiento. Esta metodología de ANFE está recogida dentro del sistema de gestión de riesgos de la norma ISO 9001-2015 que afecta a los centros que están certificados con la norma ISO.
En ella se describe pues, cómo los nuevos procedimientos deben estar recogidos con un flujograma del proceso, analizar en cada uno de los pasos de ese flujograma los modos de posibles fallos, qué causas pueden tener esos fallos y cómo podemos realizar su prevención, ¿no? Como no se puede realizar todas las mejoras al mismo tiempo, priorizar aquellas situaciones que tienen un impacto mayor sobre el paciente y diseñar acciones para prevenirlas. Eso atendiendo al conjunto de los procedimientos, pero si nos vamos a atender cosas muy concretas, como puede ser gestionando los riesgos en la atención al domicilio, tenemos la situación del paciente, nuestra práctica asistencial, nosotros queremos tomar las mejores decisiones con seguridad y queremos además ser proactivos para reducir la probabilidad de que ocurra un evento adverso en el domicilio. ¿Qué herramientas tenemos? Pues tenemos mucha información en OMI y podemos planificar adecuadamente los recursos. Podemos identificar al paciente, podemos identificarlo, por ejemplo, como un paciente crónico complejo. Podemos conocer su autonomía, si tenemos hecho el Bartel, el Phaser, el Yes Avance, el Lowtune, saber exactamente cuáles son sus problemas. Podemos conocer también qué cuidadores tiene en casa, qué soporte social hemos conseguido que tenga, si ha tenido mucha transición entre niveles asistenciales, pues alertas prealta del hospital, ingresos, visitas a urgencias, como estamos en el tema de las úlceras por presión, si ha tenido caídas, sus valores y creencias en relación con el documento de voluntades anticipadas, si nuestra cultura de seguridad del paciente nos ha permitido registrar incidentes en domicilio y notificarlos al SINAPS, si ha tenido ingresos no planificados, si tiene tendencia a realizar infecciones, bien porque está sondado, bien porque tiene úlceras, bien porque tiene un estafilococo resistente a meticilina, cómo controlamos los síntomas, particularmente el dolor, si utilizamos una escala analógica y sabemos rescates, si tiene alternativas no farmacológicas, cómo está el uso del medicamento en este paciente, si tenemos una continuidad asistencial con otras especialidades y si nosotros planificamos visitas programadas de seguimiento para gestionar adecuadamente estos riesgos. Esto es un reto que nos debemos plantear. Y finalmente, si ocurre un evento adverso, pues tenemos que dar una respuesta a los implicados. Os pongo un ejemplo, pues un paciente de 87 años que ha presentado síncopes de repetición atendidos como domicilios urgentes desde el centro de salud y en la última atención por síncope pues se ha fracturado la mejilla, una fractura malar y una fractura de humero izquierdo y lo llevan al hospital. Al revisar la medicación, el paciente estaba tomando furosemida 40, desayuno y comida, y Seguril 40, desayuno y comida, puesto que esta marca comercial se prescribió al alta de un ingreso previo. Se informa a la familia de este evento adverso grave y está muy afectada por las lesiones del padre, pero también por el sentimiento de haberle estado administrando tanta dosis de medicación, ¿no? Este evento adverso lo tenemos identificado al comprobar la situación del paciente. Damos una explicación y un plan alternativo de tratamiento, hablamos con la familia, hacemos un open disclosure solicitando que las cosas no han ido como estaban planificadas, que hemos tenido un problema de identificación de medicación, un fallo en la conciliación de la medicación y en la revisión de la medicación y que estamos dispuestos a mejorar para que esto no vuelva a ocurrir. Recogemos la información, notificamos el caso al sistema de notificación y aprendizaje de seguridad del paciente. El hecho de notificar nos va a ayudar a ordenar las ideas. La notificación se estructura en decir lo que ha ocurrido, identificar la gravedad, qué factores han podido influir y qué acciones de mejora. Y para ello pues lo vamos a hacer analizando el caso en el centro, ¿no? Bien utilizando herramientas como el protocolo de Londres, como el análisis de causa-raíz, que ahora pues veremos un poquito, y finalmente proponiendo herramientas de mejora. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué pasó? ¿Puede evitar su repetición? ¿Y qué proponemos? Todo esto en el equipo, porque en el equipo es donde vamos a poder
identificar más fácilmente las propuestas de mejora. La notificación al sistema de Synapse la podemos hacer con el código de nuestro centro y nos va a ayudar a trabajar el análisis de estos incidentes. Podemos utilizar como herramienta un diagrama de Ishikawa, en el cual nos permite ordenar lo que ha ocurrido, ¿no? Ordenar los factores que han podido influir en que ocurra este evento adverso. Por ejemplo, los factores relacionados con la tarea, pues en las visitas de los síncopes previos el médico no ha solicitado la medicación que el paciente estaba tomando. Tampoco la familia había solicitado visita tras el ingreso anterior para conciliar la medicación y no teníamos claro si se había dado un protocolo de continuidad de cuidados al alta. Efectivamente, prescribir por principio activo o por nombre comercial es un problema que debemos estar atentos. A veces no somos el mismo profesional el que estamos atendiendo al paciente y las diferentes visitas de urgencia que se hace al domicilio por el síncope, pues son visitas que hacemos sin tener el OMI a mano, sin tener la historia clínica electrónica a mano, muchas veces no es nuestro paciente. Por otro lado, tenemos problemas de comunicación, ¿no?, entre el hospital que promueve una serie de fármacos y atención primaria que había establecido pues, los fármacos que el paciente tomaba previamente. Factores relacionados con el paciente, pues no conoce que un principio activo puede tener diferentes nombres comerciales, es un paciente de edad avanzada, la familia es una familia que le hace cumplir el tratamiento y le da la medicación del hospital más la medicación que tenía en su receta electrónica y esto hace que se produzca este evento adverso de un nuevo síncope con fractura malar y fractura de húmero. Pero también podemos analizar las barreras, ¿no? ¿Qué barreras había y qué barreras podemos mejorar? Pues el prescribir un principio activo y nombre comercial indistintamente, el que hubiera una alerta de duplicidad de medicación, la falta de comunicación entre primaria y hospital cuando se plantea nueva incorporación de nuevas medicaciones, pues podríamos facilitar el hecho de que a la alta hospitalaria se pudiera revisar la receta electrónica. La coordinación entre primaria y hospital también hace que el protocolo para la continuidad de cuidados nos animara a los pacientes y a la familia a contactar con su médico de familia antes de iniciar cualquier pauta de medicación para tratar de dar esa conciliación si no se ha hecho al alta. Y finalmente, si ocurre un evento adverso y afecta al paciente, también afecta a los profesionales, ¿no? Estar seguros de que la explicación que se le da al paciente de que ha habido una duplicidad de medicación, de que en efecto la familia le ha dado pues, el doble de dosis de la que le correspondía y esto ha conllevado esas caídas y el daño de las fracturas, también afecta a los profesionales sanitarios, ¿no? Que muchas veces pues, se convierten en segundas víctimas porque se ven afectados emocionalmente y a estos compañeros también tenemos que acompañarlos y darles soporte, ¿no? Y reforzar de que vamos a analizar el caso para que no vuelva a ocurrir. Desde luego que también la institución sanitaria sale perjudicada, ¿no? Pues sale perjudicado el centro de salud porque pierde la credibilidad de sus profesionales y sale perjudicado el hospital porque también pues, ve perdida la credibilidad de sus profesionales, ¿no? Y por ello el compromiso de analizarlo y de explicitarlo así a los pacientes refuerza el hecho de que seamos una organización que aprende. ¿Y cómo aprende el Servicio Aragonés de Salud? Bueno, pues el Servicio Aragonés de Salud tiene unas estructuras de apoyo de calidad y seguridad, como son las direcciones asistenciales de los sectores, la unidad central de calidad, los coordinadores de calidad del sector, los técnicos de salud de atención primaria, en los hospitales, en los sectores hay comisiones de seguridad del paciente y grupos de trabajo específicos para proyectos específicos, como es higiene de mano, como es PROA, como son los proyectos cero y, como no, la Comisión de Seguridad del Paciente de Atención Primaria, que empezó su andadura en 2018. Los objetivos que tiene es estudiar, identificar y prevenir las circunstancias que puedan causar daño para el paciente, fomentar la cultura e información sobre seguridad del paciente,
desarrollar sistemas de información para mejorar el análisis de incidentes y eventos adversos, definir cuadros de mando con indicadores que nos permitan identificar los principales riesgos, como este cuadro de mandos que hemos diseñado para la atención domiciliaria, que en realidad son todo indicadores que salen de la historia clínica del OMI, y difundir y verificar la implantación de medidas preventivas y correctoras, es decir, ser constantes, no solo analizar el evento adverso y proponer mejoras, sino conseguir que esas mejoras, esas medidas preventivas se lleven a cabo y se evalúen, ¿no? Durante el 2022 la propuesta es promover visitas de mejora de seguridad del paciente. Estas visitas tienen como metas promover la gestión proactiva de riesgos en los equipos de atención primaria y son visitas planificadas a los equipos por parte de la dirección. Y en ellas, pues bueno, establecer una interacción directa con los profesionales para identificar las prácticas que tenemos inseguras, las zonas de riesgo y plantear medidas correctoras. Para ello se han preparado unos checklists de actividades que se facilitarán a los equipos para preparar la visita y después en la visita con los técnicos de salud y con las direcciones se podrá hablar sobre cómo mejorar la seguridad del paciente en esos equipos de atención primaria. El listado de verificación de esta visita de seguridad del paciente incluye la gestión de riesgos, cómo se identifican los errores clínicos en el centro de salud, si tenemos en cuenta las quejas y reclamaciones de los pacientes, si disponemos de solución hidroalcohólica, si tenemos controlada la sala de urgencias, el maletín de urgencias, si tenemos bien organizado el botiquín central, si tenemos los residuos en un sitio bien organizado y el acceso restringido. Y todo esto para facilitar una cultura de seguridad del paciente, una cultura que es un compromiso general con la calidad, que tiene como prioridad garantizar la seguridad, con el compromiso de detectar e identificar las causas de los incidentes, investigarlos, aprender, comunicar temas de seguridad con los pacientes, con las familias, entre los profesionales, formarnos y entrenarnos en temas de seguridad, trabajar en equipo. Y os propongo unas reflexiones para el debate en este entorno nuestro. ¿Cuál es el mapa de riesgos de mi equipo de atención primaria actualmente? ¿Qué identifico como aquellos aspectos más relevantes? ¿Qué oportunidades de mejora serían prioritarias para poner en marcha? ¿Qué apoyo necesito para su despliegue? ¿Y qué papel tenemos cada uno de nosotros en nuestro propio puesto de trabajo para dar una atención más segura, ¿no? La idea es hacer el camino juntos para poder mejorar y dar una atención con calidad y seguridad a los pacientes. Para más información y formación, pues podéis entrar en la página de seguridad del paciente del Ministerio de Sanidad. Hay 3 cursos de autoformación online muy interesantes y que aportan una perspectiva general sobre la seguridad del paciente y la prevención de eventos adversos. En la plataforma de seguridad del paciente de la intranet del Salud también están disponibles documentación, artículos y vídeos. Os invito a leer el monográfico de atención primaria sobre la seguridad del paciente en atención primaria, en el cual hablamos sobre construcción de mapa de riesgos en atención primaria, sobre los recursos, sobre cambios en la organización de los equipos, sobre el proceso, la mejora del proceso diagnóstico, el uso seguro de la medicación. Seguro que os aporta ideas e iniciativas para poner en marcha. Os animamos también a seguir nuestro blog del Grupo de Seguridad del Paciente de SENCIC, Blog Sano y Salvo, en el cual tratamos temas de seguridad del paciente específicamente en atención primaria. Y no olvidar que el 17 de septiembre es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que se lleva celebrando desde 2019 y que este año, 2022, se dedica a la medicación sin daño. Seguro que podemos promover un uso seguro de la medicación con pequeños gestos en nuestros equipos de atención primaria. Muchas gracias por vuestra atención y ahora abierta a las preguntas y al debate. Gracias.